No es la idea de generar un debate, tan solo de invitar a dos candidatos de distintas listas y conocer sus opiniones y cómo están palpitando la previa en la campaña electoral. ¿Hay chances de segunda vuelta? ¿No hay chances? ¿Está todo definido? Vaya uno a saberlo. Están con nosotros Eduardo Fernández, candidato del Frente de Todos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Jorge. Y Hugo Romero, candidato del oficialismo de Cambiemos. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ¿usted cree que se puede dar vuelta a esto, Romero? Sí, creemos que los argentinos tuvieron una definición en las PASO y que ahora en una elección en octubre, donde realmente se define la historia de la Argentina. Así que las PASO ha sido, sí, un mensaje de la sociedad, pero bueno, hay una mayor participación seguramente que se va a dar en esta elección y la verdad que en esta elección se va a polarizar mucho más de lo que fue las PASO, es lo que nosotros entendemos. Por lo tanto, creemos que hay una posibilidad. Ahora, después de las PASO, si teníamos problemas económicos, la situación terminó en términos prácticos para el común de la gente empeorando, ¿no? Y lo vivimos todos en cada una de nuestras familias. Lo que pasa es que las PASO generó primero una movilización en la economía, en una economía que está débil. Cuando no hay certeza sobre el futuro, la incertidumbre influye, y más en una economía argentina. Entonces, bueno, el resultado que no estaba previsto, de la forma que se dio, evidentemente genera una incertidumbre para el futuro y los mercados fueron dando un mensaje de ese tema. El dólar al otro día subió. Si bien el candidato de Frente de Todos planteaba $1.60, se terminó consolidando y esta incertidumbre económica en una economía débil, como digo, de la Argentina, evidentemente que influye en la situación económica que viene. Estimamos que con la elección de octubre, si hay balotaje, se va a terminar de tener certeza y a partir de ahí habrá una mayor estabilidad en la economía argentina. Eduardo, ¿usted cómo está observando la situación y la campaña electoral? Bueno, primero creemos que las elecciones del 27 de octubre van a ser una ratificación de la decisión de la ciudadanía entre dos modelos, ¿no? Un modelo que ha demostrado que no fue una mala elección, sino que la PASO fue el resultado lógico de una mala gestión de gobierno. La ciudadanía argentina, en un marco democrático, ha definido la posibilidad de recuperar valores como la producción y el trabajo en lugar de la especulación. Esto, como bien decías vos, después de las PASO, hubo una suma de hechos que confirmaron la irresponsabilidad, como mínimo irresponsabilidad, de haber contenido artificialmente el dólar como forma de decir que se controlaba la inflación y los precios. Hay que recordar que todos los especialistas decían al momento de las PASO que se había atrasado el dólar porque la inflación seguía avanzando. Y luego las tomas de medidas por 2 o 3 meses o hasta las elecciones o medidas hasta después de las elecciones, más medidas y promesas a las pequeñas y medianas empresas, a los distintos sectores que están sufriendo, yo creo que actúan más que como una comprensión del resultado electoral, como el llamado, como un acto de desesperación porque no hay ninguna propuesta de cambio en serio de los grandes cursos que distinguen al modelo económico que Macri ha llevado a cabo. Esto es la protección de la industria nacional, la dolarización de tarifas y precios de alimentos, que seguramente esta situación, si nosotros actuamos con responsabilidad también en este momento como oposición, pero para asumir el gobierno, haciendo propuestas, y los actos de campaña, lo que venimos haciendo son propuestas, pensando porque la sociedad ya nos empieza a tratar o a interpelar, las cámaras, los empresarios, los trabajadores, como si fuéramos gobierno, como si fuera... Bueno, de hecho pasó algo así con el tema de los pilotos, ¿no? Claro. ¿Quiere agregar algo sobre No voy a generar una polémica con
con el amigo Fernández, pero evidentemente los argentinos tenemos una visión distinta de lo que está planteando. Tenemos una realidad económica que no hay que desconocerla, estamos en un momento crítico de la economía, pero también tenemos que ver de qué manera durante 12 años se fue generando esta actividad económica. Primero, el déficit fiscal estructural no es producto de este gobierno. El déficit fiscal estructural viene de muchos años en la Argentina, profundizado sobre todo en los últimos años del kirchnerismo, producto de que nos peleamos con el mundo, nos generamos divisas, nos hallamos, pusimos cepo, generamos una actividad económica basada en una emisión monetaria y con un incremento del endeudamiento, que esto nadie lo dice, pero hubo un incremento del endeudamiento producto de que se cambiaban títulos por reservas del Banco Central o por el ANSES, la caja de jubilación. Digo, esta situación genera indudablemente un periodo de arrastre que es cierto que todavía este gobierno no lo ha podido solucionar de raíz, pero hay un tema, déjame que concepte. Pero hay un tema básico que este gobierno ha logrado. Fortalecimiento de las instituciones democráticas, la transparencia en la obra pública. Este es un tema fundamental. La obra pública relacionada con la infraestructura que necesitan los argentinos. Tender a tener un equilibrio fiscal, que por supuesto trae sus costos, indudablemente que entendemos que se están haciendo los cimientos para mejorar la economía, trabajar sobre lo que significa inversiones en servicios públicos. Hoy la Argentina tiene inversiones en energía. Vaca Muerta es un producto de esa situación y que va a generar divisas para el futuro. Digo, y sobre todo tener una Argentina donde estamos abierta al mundo, empezamos a tener consideración y donde nuestra producción a través del valor agregado vamos a tener la posibilidad de generar trabajo y crecimiento. Yo no sé si quiere agregar algo, si no paso a otras preguntas para cada uno. No, es evidente que es sano en el debate establecer entre la economía real, la ficción y el relato, ¿no? Porque evidentemente el déficit fiscal verificado por Prat Gay, cuando terminó el gobierno, publicado es 4,4 y pico, 48. El ¿Con déficit los números del INDEC? No, con los números porque no tiene nada que ver, porque hubo... confundís, porque al claro. Televidente, el INDEC no mide pero el déficit fiscal. Por eso, ese es el manual de Durán Barba para no hablar de los temas. Los temas son dentro de la Alianza del Radicalismo, donde no es mi guía. Pero sí, estamos hablando de diciendo la verdad. Incrementaste el déficit fiscal y toman el déficit fiscal restando partidas a salud, educación, obra pública que puede, yo no voy a entrar a discutir, pero el presidente ayer inauguró una ruta 7 kilómetros y estaban echando los obreros porque no lo habían ido a acompañar en este marco democrático y suspendió el resto de la construcción de los 40 kilómetros que llevan 3 años. Venía a inaugurar una ruta en Córdoba que en realidad la había hecho la provincia y el gobernador con algún grado de precaución le inauguró antes el día de ayer. Entonces, yo digo que no se puede tapar el sol con la mano, que la realidad es que nuestro país está endeudado en casi el 100% de su Producto Bruto y que ese endeudamiento no ha ido a obra, sino que lo demuestra, y es una observación que han hecho los técnicos del Fondo Monetario Internacional, a fuga de divisas casi en igual importe de los préstamos que ya entraron del Fondo Monetario. Por eso le pide correcciones. ¿Esto significa que antes estaba todo bien, que ahora está todo mal? No. Significa que nosotros, un espacio amplio, va a tener que tomar la Argentina con variables, con mayor índice de desocupación, que se la dejó, con una destrucción de la industria. Casi 50 empresas pymes diarias cierran, esa es la economía real. Y esto no hace falta ir al INDEC o a ningún lado. Hace falta recorrer el interior. Del lado de tu departamento, yo estuve por el lado de cruce del eje, Cerro Sanila, no queda nada. Sí, pero no queda nada. Entonces, esa es la economía real. Y eso es lo que ven los votantes. Y uno se puede exacerbar en otro tipo de discusiones que no le interesan, porque no le van a resolver el 11 de diciembre la posibilidad de salir a comprar medicamentos al jubilado o pagar la comida. La economía real se la ve
transitando la provincia en el sector agropecuario, que también hay que decirlo. El gobierno que tuvimos hace 12 años atrás estaba peleado con el campo. El cambio hoy genera producción, genera valor agregado y estamos en esta etapa de tener una Argentina al mundo, de generar ingresos. Digo, este es también hecho de la economía real. Y lo que tenemos que primero... Pero aparte hay otro tema. Mira, vos hablaste recién de la obra que ha hecho la provincia de Córdoba. Este gobierno nacional ha levantado la bandera del federalismo. Y este es un compromiso que lo hago en cada lugar donde voy. Cuando sea candidato a diputado, voy a presentar un proyecto para afianzar el federalismo en la distribución de los recursos. Tenemos que terminar con que los gobernadores o los intendentes se arrodillen con los presidentes para pedir recursos. Totalmente Hay de acuerdo. que respetar pero eso lo ha hecho el gobierno de Macri. Ojalá le pague a la provincia lo que le está debiendo. Esta alianza... ¿Vos sabés, Hugo, que le está debiendo 8.500 millones? Yo no te interrumpí, te digo, decirle a la sociedad que el gobierno de la provincia de Córdoba, como las provincias argentinas, no han mejorado su situación económica producto de haber hecho una distribución federal de los recursos, es una mentira. Porque esto está simplemente ver cómo terminaron en el gobierno kirchnerista la situación financiera de cada provincia y cómo están hoy. ¿Me permiten una pregunta a cada uno? A ver, Macri dijo en algún momento de euforia cuando la pobreza había llegado al 25,7. Quiero que los argentinos me juzguen por la cantidad de pobres que voy a dejar. Y me parece que el problema es que los argentinos lo están juzgando hoy por eso. 35,4. De eso se vuelve... Macri dijo, la inflación es un problema muy fácil de resolver. De eso se vuelve... Mire, en realidad, eso fue una situación de la cual lo ha reconocido el presidente. En primer lugar, el primer error que tuvimos como alianza, fundamentalmente quien conduce el presidente, no haber hecho un inventario y haber comunicado fehacientemente la economía que se recibió. Entonces, su anhelo de conseguir una mejora en la situación de los índices de pobreza y eliminar la inflación, no se tomó dimensión que la inflación es un producto de hace 70 años que tiene la Argentina, que tenemos la costumbre y la mala costumbre, diría yo, de gastar más de lo que ingresa. En un país, como en cualquier familia, cuando gastamos más de lo que ingresa, generan problemas de desequilibrio económico, que es lo que sufrimos hoy. Esa situación fue reconocida y la tenemos que trabajar, no Macri, la tenemos que trabajar el país. Ese es un trabajo que lo tenemos que hacer. Y el tema, digo, la pobreza y la inflación tiene que venir de la mano de dos cosas. Primero, lograr el equilibrio fiscal. Y más que todo el equilibrio fiscal, lo que tenemos que hacer es hacer una distribución federal de los recursos, como le dije antes, consolidarlo, definir competencias de los estados. Porque los estados hay que garantizarles los recursos, pero hay que dejar claramente cuál es la función del gobierno nacional, cuál es la función de la provincia y cuál es la función de los municipios. Hacer una distribución federal de los recursos implica disminuir la presión fiscal y sobre todo, vuelvo a repetir, evitar que esto destruya la democracia, hay que fortalecer la democracia, evitando que nos tengamos que arrodillar ante el gobierno de turno para que nuestros vecinos, los cuales representamos, nos distribuyan recursos. Eduardo, yo lo escucho a Alberto Fernández, ¿no? Por ahí digo... ¿Te puedo responder la pregunta? Pero tengo una pregunta para usted. Bueno. Me responde a mí. No, me llama la atención que un radical diga de los 70 últimos años, pobre Ilía, pobre Alfonsín, ¿no? Porque Ilía era muy prolijo en el manejo de las cuentas. Pero bueno, compraron el discurso de Durán Barba, que es el que le puso los 70 años en el primer Somos escrito. Amigos, ¿no? En Chicana no, digamos cada uno lo que piensa, pero en Chicana. En los 70 años el peronismo gobernó mucho más que el radicalismo, así que si vamos a tener que acercarnos, empecemos a sacar porcentaje que de eso conozco mucho. Yo lo escucho a Alberto Fernández y digo, pucha, la verdad que parece un tipo moderado. No se parece al kirchnerismo que particularmente conocimos, y yo me atrevo a decir, sufrimos. Parece un tipo moderado. Y después sale Grabois y dice, vamos a expropiar 50.000 parcelas de campo, el que tenga un departamento libre lo tendrá que entregar. Y digo, mami, ¿quién va a gobernar si gana el kirchnerismo? Alberto Cristina, Fernández, La Cámpora, Alberto, Grabois. Alberto Fernández, sin ninguna duda. La situación de gravedad que viven muchos sectores sociales lleva a que muchos dirigentes sociales expresen el grado de desesperación que hay en millones de argentinos. Vos decías el grado de pobreza que hay en el país. El que va a gobernar es Alberto, tiene equipos. Creo que tenemos lo mejor. ¿Lo va a dejar gobernar o le va a marcar la cancha? Hoy está, y luego de
de esto yo me voy a encontrar con Trota, justamente el rector de la UMED, que está ayudando a una cantidad de equipos técnicos. Hay una inmensa cantidad de equipos técnicos. Nosotros no decimos que tenemos mejor equipo en la historia. Decimos que vamos a tener un equipo que vamos a escuchar. Ustedes fíjense que en los discursos a veces de contestación, por eso yo no quiero entrar a veces en la cuestión del de atrás, que seguramente se cometieron fallas, y vos me has escuchado, Jorge, no es la primera vez que hablo, como dirigente social, reconoce. Primero, es mucho más amplio que el kirchnerismo, el Frente de Todos. Es mucho más amplio. Basta ver las listas nomás. Segundo, es que nos vamos a encontrar en una situación que para cumplir y volver a hacer creer en la política necesitamos de todo, incluso de los que no nos votan y de los gobernadores y dirigentes opositores. Es muy difícil la situación. No nos lo va a perdonar el pueblo argentino, y en particular en Córdoba, para rever una cantidad de situaciones. Ahora, en el discurso hay que incluir la palabra trabajo, industria. ¿Cómo vas a hacer para reactivar la industria? ¿Cómo vamos a hacer para el comercio? Me parece que no me está respondiendo del todo la pregunta, porque yo he notado en Alberto cierta ambigüedad cuando salen personajes como Graboy, cuando sale gente desde la justicia diciendo vamos a reformar la Constitución para limitar al gobierno. Por eso mi duda es si Alberto es moderado de verdad, si lo dejarán gobernar los más ultras como moderado o le van a marcar la cancha y se lo van a llevar puesto. El Frente de Todos tiene un programa, tiene un consenso. El que dirige este proceso es Alberto Fernández, son sus equipos de trabajo. Los diputados nacionales y los candidatos que vamos a acompañar al Alberto sostenemos las mismas prioridades, es resolverle a los argentinos las urgencias y enfilar el país sin cometer los errores del pasado, a darle previsibilidad al productor agropecuario, previsibilidad al industrial, previsibilidad a los trabajadores, y que no empecemos a discutir otros temas que no sean los que en la agenda nos demandan. Las otras particularidades van a tener momento de discutirse en el Parlamento, en la discusión pública, pero yo creo que la muestra que está dando y el compromiso que está adquiriendo Alberto Fernández, el Frente de Todos, el que hable recorriendo, es que nosotros tenemos la obligación de canalizar esa enorme expectativa de superar esta grave situación, este negro periodo de la historia que hemos vivido, donde pasamos casi 4 años, si que supiera si había pymes, ciencia, técnica, mandaron otra vez a lavar los platos a los científicos, es decir, retrocedimos. Y lo que se trata es que en Argentina, para que no retrocedamos, lo hagamos entre todos y lo hagamos bien. Mire, en realidad, la gran duda que tenemos los argentinos, en general, es saber, enfrente de todo, quién va a gobernar. La pregunta es exactamente la que hace usted. Si nos guiamos por lo que fueron los 12 años del gobierno del kirchnerismo, no hace falta decirle a los cordobeses, y acá está el resultado. Los cordobeses sufrimos mucho con la política del kirchnerismo. Nos discriminaron porque se pelearon de la Sota y Schiaretti con Cristina, y en su momento yo era intendente y me pidieron que lo acompañara y lo hice porque era en defensa de los cordobeses, y lo voy a seguir haciendo cuando sea diputado. Por más que haya una publicidad que si se vota a los diputados de un sector son los únicos que van a defender. No es así. Lo hice como intendente, lo voy a hacer como diputado. Digo, cuando nos discriminaron y no teníamos recursos para cubrir la salud, la educación, este es el kirchnerismo de los cuales llamamos de autoritario, de los cuales ese kirchnerismo que lo sufrimos los cordobeses también, en función de eso, los cordobeses tuvimos que pagar la tasa vial, que fue uno de los impuestos que teníamos, unos únicos en el país, producto de que, como no nos mandaban recursos a nivel nacional, nuestros jubilados no podrían cobrar el déficit de la caja, no era cubierto con la nación como estaba establecido en el convenio, que hoy está, hoy también hay que decirlo, está garantizado por ley, el gobierno nacional financia todas las cajas, y también en el momento más crítico que tuvimos en los cordobeses con la discusión y el conflicto que teníamos con la policía, privilegió la diferencia
política y no nos mandaron gendarmería cuando necesitamos fortalecer la paz social. Digo, este modelo del kirchnerismo, este es el modelo en el cual tenemos que garantizar no volver al pasado. Y cuando escuchamos postura de Frente para Todos, con una voz de Fernández, que coincido con él, moderada, por supuesto, por otro lado, escuchamos otras voces que nos hacen recordar a lo que sufrimos los cordobeses. Este es los dos países que tenemos que definir. Me permiten, queda un minuto para cada uno. Es la misma pregunta en este caso, es la misma pregunta. A ver, muchachos, gane quien gane, ¿ustedes coinciden en que acá se viene un ajuste más duro y más fuerte que hemos vivido y estamos viviendo? Dos cosas. Primero, los argentinos que votan a Alberto Fernández son argentinos también, porque esta idea de que los argentinos que votan a Macri son únicamente los argentinos, los cordobeses, es bastante maniqueo. Pero segundo, nosotros no hablamos de ajuste, nosotros hablamos de reordenamiento y de salir a la situación. Se han pasado 3 años y medio pidiéndonos sacrificios y se han enriquecido unos pocos en la Argentina. No todos perdieron, no todos perdieron. Lo que va a pasar del 10 de diciembre en adelante en Argentina es que entre privilegiar la especulación o el trabajo, nosotros sabemos a qué vamos a privilegiar. Que sabemos también que entre premiar la producción y la defensa de la producción o abrirnos al mundo irresponsablemente cuando todas las potencias mundiales, las que se reunieron acá en el G20, la única que tenía las fronteras totalmente abiertas era Argentina, es un acto de irresponsabilidad con los trabajadores y los industriales argentinos. Vamos a tratar de recomponer las lógicas que lleven a un Estado a manejar la política monetaria, la política cambiaria y la política impositiva. Porque se habló de presión fiscal. Lo que no se dice es que es más alta que la de 2015, no dicho por nosotros, porque se mide en relación del Producto Bruto. El Producto Bruto bajó, por supuesto que la relación y la presión fiscal en Argentina hoy es una de las mayores del mundo. Hugo. No, la verdad que en el relato está muy bueno. En la realidad hay una situación económica difícil, que tenemos los cimientos hechos para producir un crecimiento, que no es fácil. En la Argentina necesitamos de la unidad nacional. Este gobierno ha transcurrido su periodo con una Cámara de Diputados y legisladores en contra, donde la verdad que lo que se ha conseguido por consenso ha significado, sobre todo en las provincias, mayores recursos, producto de una negociación. Pero lo que digo es que necesitamos una Argentina, por supuesto, pensando en el crecimiento, con trabajo, ahora con seguridad jurídica, que es lo que consiguió este gobierno y no la teníamos anteriormente, con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, con la transparencia en los fondos públicos, porque ahí se comenta que algunos pocos se han enriquecido, pero lo que estamos hoy viendo en la Argentina es que todavía están juzgando una dirigencia que... La del Correo, por ejemplo. Sí, independiente de la justicia tiene que definir, independiente de quién sea, de un color político en otro. En eso no hay negociación. Los que Estoy totalmente de acuerdo. Los que representamos a una ciudadanía tenemos que defender la justicia, la independencia de los poderes. Que esta es una de las cosas que este gobierno ha conseguido. Por supuesto, el tema financiero, tenemos que seguir fortaleciendo esta idea de generar un equilibrio fiscal. Este equilibrio fiscal va a generar un crecimiento y, sobre todo, pensar que la grieta no nos sirve. La grieta de los argentinos nos ha traído mucho daño. No hay equilibrio fiscal, Hugo. El equilibrio fiscal hay que conseguirlo. Hace muchos años que no lo tenemos. Tenés 200.000 desocupados para tener equilibrio fiscal y no lo tenés. ¿Qué más va a hacer? En los números de hoy, el INDEC dice la verdad. En los números del kirchnerismo eran totalmente mentiras. Cuando usted me compara, pero con todo respeto, déjeme terminar. Cuando usted hace una comparación, Producto Bruto, comparación, la verdad es que, con todo respeto le digo, partimos de algo cierto que tenemos hoy con algo totalmente incierto. Nos mintieron los argentinos. Pero más a favor suyo, Nos Hugo. mintieron los argentinos, nos hacían creer que teníamos una economía la mejor del mundo y en realidad, cuando íbamos al supermercado, era muy parecido a lo que vivimos ahora. Digo, ¿Vos sabés qué pasa? Después de escucharnos van y abren el heladero un jubilado. No, es que sabe que el jubilado, el argentino, lo que está esperando nosotros como dirigentes, que le solucionemos el problema y no generemos historia diciendo que durante 12 años no se cometieron errores, fueron
los defensores del país y que hoy está todo mal. En Alguien realidad, ha dicho esto eso, es producto de una historia y esa Hugo. historia la tenemos que resolver. Nosotros le estamos planteando a la Argentina gente porque tenemos que gobernar para Ustedes adelante. gobernaron 12 años, Pero así no y dejan. vamos a seguir gobernando para adelante porque somos los únicos que tenemos equipos capaces, defensa de la industria nacional, el trabajo. Perdimos 12 y queremos años, entonces. ¿Perdieron 12 años? No, ustedes perdieron. Bueno. Muy bien. Les agradezco a los dos que hayan venido. Y por más que no queríamos debatir, No, pero es más fuerte pero- que él, ¿viste? pero es un amigo, la verdad pero que tengo una reconozca que consideración su visa especial. de Soto, yo te invito a recorrerla No. y que vean las obras en qué gobierno se hicieron. Me la hicieron fácil. En el porque- río. No, pero con fondo nacional. Pero Hugo. sí es lo que, tenemos que hacer. A ver, ¿Viste? Hasta luego. Termino. Justamente lo que Pensé que tenemos, ya habían terminado. pero con todo respeto, es lo que tenemos que terminar. Acá no podemos arrodillarnos ante el gobierno de turno. Hay que trabajar en la distribución federal de los recursos para que los municipios y la provincia hagan las obras que tienen que hacer con el goteo. ¿Y sabe qué? La discusión que tiene que dar la asociación civil, los ciudadanos argentinos, es saber exactamente cuánta plata aportamos entre todos y de qué manera se distribuye. Y controlar a cada uno de los estados con Totalmente información de acuerdo. transparente. Contá conmigo, vamos para a ser que de esa colegas, forma, así que para que de esa te lo forma firmo el proyecto. Muy lo bien. trabajemos juntos. Y se compromete él, Petete, delante de la audiencia, que me lo va a firmar. Va a ser el primer proyecto que voy a presentar en abril Muy de bien. 2020. Nace un pacto aquí. Gracias.